Anteriormente, se vio que el BFI, o se ve que el BFI está mucho menos afectado por las cataratas que la desviación media. Se hicieron estudios en los cuales se midieron ambos parámetros en pacientes sin catarata, o sea, con glaucoma sin catarata, con catarata en progresión y pacientes que fueron sometidos a cirugías de catarata mientras hacíamos el análisis por el tiempo seguido. Y se dieron cuenta de que efectivamente los pacientes con catarata tenían valores bastante diferentes y el análisis de progresión obviamente daba resultados distintos. Cuando el paciente no tiene catarata, básicamente los dos índices dan un análisis de progresión muy similar. Vamos a ver este campo, por ejemplo, o este paciente. Este es un paciente que tiene aquí en este caso que ustedes ven son 8 campimetrías, más o menos con 4 años de diferencia, o sea, el análisis abarca 4 años aproximadamente. Aquí vamos a ver los mapas de la desviación total, donde vemos que la catarata va progresando, el mapa se va empeorando, y en este punto quitamos la catarata. Y dense cuenta cómo mejora el mapa de desviación total. Por otra parte, el mapa de la desviación modelo fue muy similar en cada uno de las campimetrías, y en este caso, cuando ya no tenemos cataratas, dense cuenta que básicamente los dos mapas son muy similares. Dense cuenta cómo evoluciona el valor de desviación media a medida que progresa la catarata. Cada vez aumenta, y aquí vuelve a ser más o menos un nivel que tenía previamente antes de que empezara la catarata. Pero dense cuenta que el BFI, o el índice de campo visual, es muy estable en todos los campos. Otra diferencia importante que hay entre estos dos índices es que un campo visual ciego siempre va a tener un BFI del 0%, siempre. En cambio, la desviación media depende de la edad del paciente y del patrón de prueba que nosotros vamos a emplear, nos da diferentes desviaciones medias. Entonces, a lo mejor no hay un parámetro como un número único que podamos utilizar porque va a depender de estos dos factores. Finalmente vamos a hablar de la parte más importante, que es la tasa de progresión. Hay varias consideraciones importantes que hacer al respecto. Se han hecho estudios donde se ha visto que la tasa de progresión es muy variable entre los pacientes con glaucoma. Y solamente con factores de riesgo no podemos predecir qué pacientes van a evolucionar rápido y qué pacientes no. Ustedes mismos en la práctica diaria se dan cuenta que la gran mayoría de los pacientes, gracias a Dios, pues tienen ciertos factores de riesgo, a lo mejor tienen un glaucoma tranquilo, que no evoluciona muy rápido, pero tiene aquel paciente que no fuma, no es diabético, no es hipertenso, no tiene miopía, no tiene hipermetropía, no tiene nada, y el glaucoma avanza y avanza y avanza, y lamentablemente, aunque son pocos pacientes, sí se nos puede salir un poco de las manos si solamente nos basamos en la evaluación de los factores de riesgo, la presión intraocular y la presión mental. Estudios han determinado que las tendencias de progresión pasada, si no hay una modificación en el tratamiento del paciente, son predictivas de cuáles van a ser las tendencias de progresión futuras en ese paciente. Por otra parte, la parte buena también ha sido que hay estudios que demuestran que mientras más se baja la presión intraocular, también disminuye más la progresión. Entonces, definitivamente, si ya vemos todo esto, pues nuestra decisión terapéutica o el manejo del paciente con glaucoma debe ser un poco diferente a lo que hacíamos a lo mejor hace unos años atrás, donde solamente nos basábamos en el daño campimétrico, los factores de riesgo, la presión intraocular o la presión intraocular media. Definitivamente es sumamente importante que nosotros consideremos si con la expectativa de vida que tiene ese paciente, esa progresión que está teniendo va a poner en riesgo esa calidad de vida o no lo va a poner en riesgo. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese riesgo en la calidad de vida, la expectativa de vida y obviamente la tasa de progresión. De hecho, la Sociedad Europea de Glaucoma ya establece como un criterio que la tasa de progresión es uno de los parámetros que nosotros tenemos que evaluar a la hora de modificar el tratamiento de un paciente con glaucoma. Vamos a ver varios ejemplos prácticos donde vamos a hablar diferentes tasas de progresión con el diagrama BFI. Aquí nos damos cuenta que este es un paciente que tiene aproximadamente 85 años aproximadamente, y hay una cosa que les quiero comentar acá. No necesariamente el hecho de que la pendiente no se vea muy significativa quiere decir que no sea estadísticamente significativa, cosa que a mí se me hace buena. O sea, ¿qué hace el equipo? Determina si hay progresión. La gran mayoría de la progresión va a ser estadísticamente significativa, sea una progresión leve o sea una progresión muy profunda. Entonces ahí es donde entra a nosotros la parte del análisis. O sea, si esa progresión o esa tendencia es muy pendiente o si es suave, y cómo está la expectativa de vida de ese paciente, y vamos a ver a qué nivel de BFI llegaríamos más o menos en 5 años. Aquí vemos que la tasa de progresión es más o menos
regular, no es tan alta, el índice es estadísticamente significativa, el valor de confianza está bien. Es un poco diferente a este paciente, ¿verdad? ¿Qué pasa en este caso? Como les comentaba, se necesitan por lo menos 5 campimetrías para poder hacer el análisis guiado de progresión y que nos dé la significancia estadística de la pendiente. ¿Pero a ustedes se les hace que está estadísticamente significativa esta pendiente o no tanto? Yo creo que sí, a mí no me gustaría tener este glaucoma, la verdad. Esta diferencia de campos visuales apenas fue en 4 meses, que es un paciente recién operado de una trabeculectomía, lamentablemente la presión no se pudo controlar adecuadamente, no necesitamos un quinto campo para saber que esta pendiente no es la más adecuada, ¿verdad? Y que debemos hacer un cambio definitivamente terapéutico. Vamos a ver estos dos casos. Podríamos decir, no, pues este paciente se ve bien. A lo mejor si seguimos nada más la pendiente y no vemos la edad del paciente, pues no nos preocuparía mucho si el tratamiento que está utilizando es suficiente o no. Y en este paciente diríamos, no, pues sí, a lo mejor sí tenemos que hacer algo porque la pendiente es muy pronunciada. Pero tenemos que tomar en cuenta la edad del paciente. Este paciente es muy joven y este es un paciente bastante mayor. Yo consideraría cambiar el tratamiento en ambos casos, independientemente de que esta pendiente se vea mucho más suave que esta otra. Y por último, este es el paciente típico que tenemos en la consulta, que eventualmente tiene una pendiente que es un poco inclinada, pero si se dan cuenta tiene un BFI aproximadamente de 70%, pero un paciente que ya tiene 83 años, probablemente si seguimos con esa tendencia, eventualmente no vamos a poner en riesgo su función visual para la expectativa de vida que tiene el paciente, y es un paciente que a lo mejor cualquier medicamento adicional que introduzcamos en su terapéutica pudiera eventualmente tener un alto riesgo, así que también es una cosa que hay que considerar. Hay varios aspectos técnicos, muy pocos ya para terminar, que los puede ayudar a ustedes al momento de hacer o quieren hacer su análisis de progresión. No se lleven con la sorpresa de que tienen 2 años acumulando los campos visuales y cuando hacen el análisis no lo pueden hacer. Uno de estos es que siempre tratemos de utilizar la misma estrategia para el campo visual. Siempre sea cinta fácil, estándar o umbral completo, la que ustedes prefieran, pero de preferencia que sea siempre la misma. Se supone, cuando uno lee el manual del usuario del campímetro, te dicen que todas las campimetrías previas que tenemos en los otros campímetros se pueden trasladar a estos campímetros. Eso me dijeron. Pero resulta que aparentemente de manera práctica como que no es tan así. Entonces ya saco como conclusión que realmente si queremos hacer este análisis tenemos que empezar a hacer las campimetrías en estos campímetros nuevos para poder hacer el análisis de PA. Hay que utilizar una herramienta, si lo hacemos nosotros, generalmente lo hace el técnico, ¿verdad?, que es el llamado del paciente a la hora de que el paciente está sentado en el campímetro. Primero que nada, dígale al técnico que le pregunte al paciente si es un paciente que se ha hecho campimetrías previas, independientemente de que le diga que sí o que no. Usted utiliza esta herramienta o dígale al técnico que la utilice, porque él va a llamar cualquier campimetría previa que tenga el paciente y esos son los datos que va a incluir. Si yo cada vez que vengo al paciente le meto datos diferentes, en el momento que quiero hacer el análisis él lo va a tomar como 5, 6 o 7 pacientes diferentes y no va a tener manera de aglutinar todas esas campimetrías y hacer un solo análisis de un solo paciente. Eso es bastante obvio, pero es bien importante. Ahora, finalmente, lo más importante, en relación a los aspectos clínicos, ¿cómo podemos utilizar o qué es las cosas que más tenemos que tomar en cuenta en nuestra práctica diaria de este análisis? ¿Qué frecuencia de pruebas tenemos que hacer? La Sociedad Europea de Glaucoma recomienda que se hagan por lo menos 3 campimetrías visuales por año en los 2 primeros años posteriores al diagnóstico de glaucoma. Quiere decir que en 2 años tendríamos 6 campimetrías. Probablemente es un número bastante ambicioso, pero mientras más nos acerquemos a eso, mucho mejor. Se supone que con esta frecuencia de pruebas podemos detectar si un paciente está evolucionando rápido o no tanto, o aquellos pacientes que pudieran poner en riesgo su función visual. ¿Cuál debería ser nuestra meta utilizando el valor BFI en estas campimetrías nuevas? Al menos conservar un BFI del 50% en el mejor ojo del paciente para la expectativa de vida que tenga. La Seguridad Social Americana determina un índice de discapacidad visual cuando la desviación media es mayor o peor de menos de 22 decibeles, y eso corresponde a un BFI más o menos de un 30%. Si nosotros nos ponemos como meta que el día que el paciente ya no esté, por lo menos tengo un BFI del 50% en el mejor ojo, creo que hicimos un buen trabajo. Mi conclusión en estos temas técnicos o de tecnología siempre es la siguiente: demasiada información no aplica para el glaucoma. Tenemos una enfermedad que prácticamente nos da muy pocos síntomas y debemos compensar esa escasa sintomatología
con la mayor cantidad de recursos de información que tengamos, tanto clínicos como paraclínicos. Obviamente todas estas tecnologías deben ser abrazadas dándoles bienvenida, pero también con mucho criterio, y obviamente pues no apoyándonos al 100%, porque finalmente la decisión clínica la tenemos nosotros en nuestras manos. Muchas gracias. Invitamos a la mesa redonda. Muchas gracias a los doctores que me acompañan el día de hoy. Perdóname, se me olvidó al principio, pero esta distinguida mesa redonda no se tiene todos los días.